Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. En rueda de prensa, el titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, anunció el cierre de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y un proceso refundacional del sistema con el que busca dar vuelta a todo y que la población reciba un servicio de calidad, eficiente y moderno. Ante una buena cantidad de periodistas, Hernández aseguró que por décadas la ANE ha sido el talón de Aquiles, la oveja negra, el patito feo de la administración pública, aquejada, además de mala administración, otorgar subsidios no focalizados, corrupción y contratos leoninos con compañías generadoras que le han llevado a la calamidad que vive hoy. Para atenuar el impacto de la alza tarifaria del 18% recién aprobada, Hernández anunció la asignación de un bono de energía para consumidores de menos de 300 kilovatios horas al mes. El respaldo se dilatará por un periodo de 9 meses y se extenderá a más de 1.5 millones de familias, es decir, 80% de los abonados que se calculan en un total de 1.8 millones. El descuento aparecerá en la factura mes a mes y se reducirá de forma gradual hasta el 9º mes, en el que se estime que los factores externos que incidieron en la tendencia aminoren o desaparezcan del esquema de mercado. La nueva realidad en la ANE confirma el fin de los abusos de contratos leoninos y de refundación del sistema eléctrico de Honduras, cueste lo que cueste. Vamos a renegociar todo lo que tengamos que renegociar y vamos a dar por terminado todo lo que tengamos que dar por terminado, concluyó el presidente. Al respecto, el gerente de la ANE, Jesús Mejía, explicó que tras el cierre de la otrora emblemática ANE, viene la apertura de 3 nuevas empresas que serán las responsables de la generación, distribución y facturación y cobro, conforme lo establece la Ley General de la Industria Eléctrica. La empresa de generación deberá competir con los demás generadores del mercado. La empresa de transmisión, la única que existe en el país, y una tercera de distribución, detalló el gerente de la ANE. Mejía justificó la decisión de tal magnitud como necesidad de poner coto a un quebradero de cabezas para el gobierno como para los usuarios de la ANE, pero no porque este se encuentra en quiebra. Asimismo, anunció que ha sostenido reuniones con el sindicato de la ANE para notificar el paso de los empleados a estas empresas a finales de noviembre e inicios de diciembre respectivamente. Estaremos transfiriendo a la gente a las empresas correspondientes para que a partir del 1 de enero del próximo año empiecen a laborar en la nueva estructura organizacional, sin que esto signifique privatización, ya que las empresas que surjan son de carácter público, explicó Mejía. Y es que pese a los esfuerzos hechos desde el Olimpo del Poder Ejecutivo, en abril de 2014 la ANE reportó pérdidas de $3.872 millones. Al 4 de septiembre de 2016 experimentó pérdidas de $5.000 millones de lempiras en robo de energía. Y al 17 de diciembre de 2017 consiguió reducir pérdidas en $52 millones. Actualmente el país tiene una demanda de unos 1.600 megavatios, de los que buena parte lo adquiere de empresas generadoras de energía convencional y renovable, a un valor de entre 14 y 18 centavos de dólar el kilovatio. El rescate de la estatal eléctrica allanaría plenamente al gobierno el camino para negociación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, organismo que nunca quita la vista de la estatal eléctrica. Para el foro La Entrevista, Samantha Velázquez e Ivette Bulnes. La nota introductoria fue presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Iniciamos una semana más, hoy es 15 de octubre. Vamos a hablar del tema de la ANE, como ya lo decían Ivette, Samantha y Carlos en la nota de introducción. Conmigo don Julio Raudales, presidente del Colegio Economista. Raúl, muy buenos días. Bienvenido, Julio. Está también el secretario de Comunicaciones del STN, don Walter Suazo, bienvenido. Muchas gracias. Y Alexander Godoy, secretario de Asuntos Laborales del Sindicato de la ANE. Muy buenos días, gracias, licenciado Raúl. Gracias por estar acá.
¿En qué consiste ese proceso de refundación del ENE que está anunciando el presidente de la República? ¿Cómo lo toma el sindicato? Bueno, nosotros como organización sindical, lo que ha planteado el presidente a través de los comités técnicos, el comité de energía, la empresa privada y todo, donde se firmó un documento donde le apuestan directamente a la refundación del sistema eléctrico. Como organización sindical le apostamos a la refundación. ¿Por qué? Porque todos los sectores es el momento que tenemos que aportar para poder apoyar la ENE y tratar de recuperarla financieramente hablando. Entonces, como sindicato le apostamos que está bien con el bono eléctrico que se le va a aplicar a nuestros abonados. Estamos de acuerdo de que se haga la revisión sustancial, pero con punto y coma de todos los contratos de generación, no importa si sea hídrica, térmica, fotovoltaica, de cualquier índole, pero que sea revisable. ¿Por qué? Porque también tienen que aportar para que la estatal eléctrica se pueda levantar de donde se encuentra en estos momentos. La refundación en estos momentos que el presidente tomó la decisión con todo su equipo y su gabinete, viene encaminada también a potencializar la ENE. ¿En qué sentido? De que la ENE, desde 1994, desde los primeros apagones que entraron las primeras térmicas a generar en este país, desde ese momento empezaron algunos contratos leoninos y que algunos nos consta que han sido revisables, pero en algunos también tienen que bajar ese valor y ese costo del kilowatt hora que le están vendiendo a la estatal eléctrica. Walter. Muy de acuerdo con lo que dice el compañero Alexander. Nosotros como organización sindical hemos venido impulsando desde el 2013 algunos proyectos que se le presentaron en el gobierno del presidente Lobo, donde se le apostaba una inversión de 306 millones de dólares para la recuperación de la ENE. Y asimismo hemos venido viendo la implementación de esta nueva ley general de la industria eléctrica, a la cual hemos llegado ahora en la extinción de las 3 empresas que llevan a la ENE. Sí, ya está con nosotros también el ingeniero Jesús Mejía, que es el gerente de la ENE, y les estaba preguntando, para que luego el presidente del Colegio de Economistas nos haga el análisis, en qué consiste ese proceso de refundación de la ENE que ha anunciado el presidente, y también que el propio gerente aquí presente anunció que después del cierre hay alguna confusión, que alguna gente cree que es que van a cerrar la ENE. Bienvenido, don Jesús Mejía. Buenos días, Raúl. Gracias por tener tu programa. La verdad que es un tema de refundación del sector eléctrico, no es un tema únicamente de venir y encender y apagar luces. El día de hoy hemos hecho un acuerdo con varios sectores, donde está la APE, donde está el sector privado, el COEP, donde está la IVA, el sector bancario, donde está todo el gobierno incluido. Y esto viene con 8 puntos importantísimos aquí, Raúl, que tenemos que aplicarlos. Si algo no lo hacemos al pie de la letra, la verdad que va a ser difícil poder seguir adelante. El primer tema es con la reforma integral del sector eléctrico. El segundo es la revisión de contratos. Y cuando hablamos de revisión de contratos, no son únicamente los contratos de generación, sino que también está incluido el contrato de EH, la recuperación de deudas del ENE, refinanciamiento de la deuda de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la reducción de pérdidas, porque de nada sirve arreglar todo si seguís con fugas en la recolección de tu dinero, la mejora de la calidad del servicio, que es lo que todos los hondureños esperamos de una empresa eficiente, el tema de eficiencia energética, que son políticas de Estado para garantizar que todos recibamos la energía al costo que queremos, bajo la premisa de la utilización de forma adecuada, y una comisión de seguimiento conformada por todos estos grupos. Esto va a garantizar, Raúl, que en el corto y mediano plazo la gente va a sentir el impacto de tener un sistema eléctrico eficiente, de que las cosas del día de hoy sí van a funcionar. A veces olvidamos de dónde venimos. Yo no olvido el año 2016, cuando entramos a la empresa, la energía se iba promedio 5.6 horas al día en todos los lugares. Y eso generaba muchísima molestia. El día de hoy, cuando hay una falla en algún lugar, se resuelve en menos de 45 minutos. O sea, ya estamos en un nivel aceptable. Ahora, ¿cómo estamos con el tema de los mantenimientos? Que creo que eso es lo que más molesta a la población el día de hoy, que son de 4 a 8 horas todavía. Hemos hablado con la empresa de H y hemos dicho, miren, ustedes tienen que empezar a hacer mantenimientos en caliente. Aparte de eso, instalación de restauradores para hacer anillos en las diferentes redes y que si falla la red por algún lado, pueda recibir energía
por el restaurador más cercano. Así que son varias decisiones que están tomando, Raúl. Hay muchas inversiones que se están haciendo en el tema de transmisión. No es posible seguir con generación distribuida, siendo esta tan cara, muy onerosa. También el tema de los contratos, al día de hoy todo es por licitación. No estamos sometidos al 70-2007, que nos puso unas cadenas terribles por contratos de hasta 20 años, con energía en valores que no son los más favorables para la población. Contratos que sean legales, pero al final serán justos para la población, y eso es lo que vamos a revisar. Y garantizar que ningún contrato vaya por encima de lo que establece la misma Ley General de la Industria Eléctrica, ya que si esta ley estableció parámetros y límites, el contrato en ningún momento pudo haber sido más allá. Nosotros los funcionarios no podemos ir más allá de lo que la ley nos permite, y si alguien no hizo un contrato de estos, la Constitución de la República es muy clara, establece que son nulos. Así que vamos a ver en esa revisión cómo salimos, será exhaustiva, respetaremos a los privados, no vamos a hacer un tema de confrontación, pero sí esperamos recibir el apoyo de ellos para poder beneficiar al pueblo hondureño. Viene un incremento al precio de la energía, ¿de cuánto es? El que nos anunció la CRE, Raúl, creo que fue el 28 de septiembre, nos notificaron que venía un ajuste de tarifa media del 18%. Eso nos levantó todas las alertas. Te digo, inmediatamente las luces en rojo, y nosotros, esto es demasiado oneroso. Sabíamos de que el precio del combustible había tenido una alza no común por el mercado internacional, por un embargo que le había hecho Estados Unidos a Irán. Están dejando de entrar 2 millones de barriles diarios al mercado, y eso ha hecho que el precio del combustible se dispare. Cuando vimos eso, inmediatamente transferimos nuestra preocupación al ministro Roberto Ordóñez y lo escalamos a la Presidencia de la República, porque sabíamos que esto podía tener un impacto en la bolsa de todos los hondureños y había que hacer algo al respecto. Hicimos el planteamiento del Consejo Nacional de Energía con el presidente de la República. Inmediatamente el presidente dijo que eso no podía ser y que teníamos que buscar una forma de cómo enfrentar esta alzada y apoyar al pueblo de Honduras para que no hubiese más deterioro en su bolsa, en su día a día. Así que ahí es donde nace el tema del bono tecnológico, ¿verdad? Ahí es donde la Secretaría de Finanzas buscó dentro de sus recursos 1.000 millones de lempiras para poner, y de esta forma garantizar que el pueblo hondureño, la gente que tiene menos recursos, se vea menos afectada, Raúl, con este incremento. ¿De cuánto hablamos? De 1.5 millones de clientes, que equivalen a 7.5 millones de habitantes, al 83% de toda la población. Se está buscando cómo se garantiza que en el mediano plazo también esto venga hacia la baja. Esperamos que el mercado internacional llegue a un acuerdo y que el precio vuelva a la normalidad, porque como nos llevan ahorita, en lugar de venir para abajo el precio del búnker como se esperaba para el 2020, se está disparando a los momentos del 2013, 2012, que llegamos a más de $100. Don Julio, en el Colegio de Economistas, ¿cómo analizan esto? Ese incremento no es fácil para los hondureños. Definitivamente que no, Raúl, es un golpe muy fuerte para la población, pero yo quisiera poner en contexto un poco al sector eléctrico acá en el país. Mira, este es un problema estructural que creo que hasta nos hemos tardado demasiado en meterle mano. Se han hecho muchos intentos y sin embargo todos los hechos que se han realizado para tratar de mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica en el país han sido prácticamente inútiles. La empresa está en una situación que pareciera que está muy cerca del colapso, ¿no? Y yo creo que sí es importante que se que se tomen medidas que puedan de una vez solventar el problema. Como te decía, yo quisiera decirle a la población hondureña que el sector eléctrico en Honduras ha sido y sigue siendo deficitario en el país. En este momento tenemos apenas, de acuerdo a las cifras de la misma ENE, una cobertura en energía eléctrica de aproximadamente 76%. Eso significa que más o menos un 24% de la población hondureña no tiene acceso a la energía eléctrica, lo cual en el siglo XXI es inimaginable. O sea, yo creo que para cualquier país moderno es impensable que haya un hogar siquiera que no tenga energía eléctrica. Y sin embargo, hay departamentos acá en Honduras que tienen un poquito más de la mitad apenas de cobertura y que una gran cantidad de hogares entonces tienen que seguirse alumbrando con candela. Ese es un primer gran problema que, debido a la problemática financiera que la empresa tiene, ni siquiera se toma en cuenta, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos hablar, Raúl, amigos, acá compañeros,
de competitividad en un país como Honduras si tenemos una cobertura tan baja. Ese es afortunadamente uno de los grandes objetivos que tiene las Naciones Unidas en el tema de desarrollo sostenible para el año 2030, y ojalá que el país pueda empezar a generar las condiciones para que esto se cumpla, ¿verdad? Ese es un primer elemento. Imagínate, Raúl, tenemos 9,5 millones de teléfonos celulares en el país, es decir, una tecnología del siglo XXI está sobre cubierta en el país, y sin embargo una tecnología del siglo XIX, que es la energía eléctrica, tiene todavía un déficit muy elevado. Dicho esto, es importante recalcar lo que acaba de decir acá el señor gerente del ENE. Yo creo que, y como decían también los colegas del sindicato, el gran debacle de la energía eléctrica en el país inició hace 25 años más o menos, cuando se aprueba la ley del subsector eléctrico, la ley marco del subsector eléctrico famosa, ¿no? Sí. Que recuerdo que se discutió mucho, no se me olvida, y seguramente vos, Raúl, que sos bastante menor que yo, pero que estabas pequeño seguramente en ese tiempo, pero ya en los años 80, cuando se inauguró el proyecto hidroeléctrico Francisco Morazán, en aquel momento el Cajón, recuerdo que habían anuncios en la radio que decían: hondureño, gasta toda la energía que quieras, que tenemos de sobra, ¿no? Y decían que había para venderle a toda Centroamérica. Exactamente. Y cómo esa situación se ha venido deteriorando con el paso del tiempo, y en 1994 se genera una crisis tremenda en donde yo sé que los televidentes de mayor edad lo recuerdan muy bien. A mí lo que no se me olvida nunca es que ese año era el Mundial de Estados Unidos y prácticamente no vimos ningún partido, ¿no? Porque habían apagones hasta de 18 horas en el país. De ahí en adelante comienza una debacle, se empieza a generar energía mayormente por el sector privado. La necesidad que esa crisis generó obligó al gobierno hondureño de aquel momento a negociar contratos leoninos realmente con unas condiciones que no eran las más adecuadas, y de ahí en adelante no ha podido parar. Salvo una sola negociación que hablábamos ayer también con el gerente de la ENE, que se dio en el 2009, creo que fue, en donde por primera vez en el país se empezó a comprar energía en un mercado spot, que creo que es la mejor forma de hacerlo. De ahí en adelante, todas las contrataciones que se han hecho por medio de la empresa han sido para afectar al fisco hondureño. Y ese es un elemento importante. A eso que acaba de hablar el gerente de la ENE, de esos 1.000 millones de lempiras que la Secretaría de Finanzas acaba de poner para dar un bono a los usuarios que consuman menos de 300 kilovatios hora, hay que sumarle prácticamente más o menos unos 330 millones de dólares, de acuerdo a mis cálculos, que son aproximadamente unos 7.000, 8.000 millones de lempiras, que el fisco va a tener que ponerle al ENE de alguna manera, con deuda externa, como sea, porque la empresa no da, sus ingresos no dan para solventar la gran cantidad de compromisos que tiene, que incluyen el gasto en energía, los costos de la producción de energía, los costos regulares, los costos fijos también, que ya están en los contratos, el tema de la empresa EEH y las inversiones que la misma ENE está haciendo para mejorar la cobertura, que como está en rojo, yo decía, pero desde hace muchos años, Raúl, esta es una cuestión, ese es un mal endémico del ENE desde hace prácticamente 25 años, como había venido mencionando, y creo que es importante que se tomen las medidas adecuadas, aunque sean dolorosas, para que la situación vaya cambiando. Raúl, creo que aquí, mire que es importante lo que está mencionando aquí el licenciado Julio Raudales. Entendamos algo. Cuando entra la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, entra por ese motivo, porque era importante que viniera alguien y estableciera cuál era el costo de la energía. Podemos tener un costo medio. Y si nosotros venimos y estamos comprando a un valor y vendiendo abajo ese valor, obviamente la empresa va a ser deficitaria. Aquí no trata de estar haciendo favores a un grupo de empresarios, por dar un ejemplo, y viendo cómo somos paternalistas con la población. Aquí tiene que ser lo que es justo y correcto. Si viene alguien y nos vende la energía promedio a 13 centavos, entonces tenemos que tener costo de transmisión, costo de distribución, y eso da la tarifa plena. ¿Qué ha pasado históricamente? ¿Por qué hay deterioro en las finanzas del ENE? Porque estos costos nunca fueron aplicados en la tarifa, y peor aún, quien subsidiaba a la población era la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que no era el fin para el cual ella había sido creada.
Entonces, mira, este es un efecto dominó. Cuando vienes tú y compras caro, vendes barato, quien establece la política no te pone el dinero para poder cubrir ese hoyo, entonces el servicio se va deteriorando. Las redes se van viendo abandonadas y poco a poco viene y la gente dice, la empresa está mal. Cuando nosotros en mayo de este año nos sentamos con el sector privado y el gobierno, hicimos una presentación y vimos todos los números del ENE. Vimos cómo iba la fluctuación y cómo iba la tarifa y cómo nos venía afectando. Para que te hagas una idea, en el trimestre pasado, por la aplicación de la tarifa, el ENE perdió 1.000 millones de lempiras. El mismo la cree, esto está mal. O sea, el cálculo de la tarifa que están haciendo está mal. Está afectando de esta forma y ahí es donde se nos explicó que el modelo que utilizaban era un modelo de costo marginal que es aplicable en aquellos países en los cuales hay un mercado competitivo y hay apertura de mercado. ¿Qué significa esto? Que la energía más barata es la que entra. En nuestro país no es el caso. En nuestro país está el modelo del 70-2007, donde hay un despacho obligatorio a las energías renovables. Y esto obliga a que no importa el precio que sea, tienen que entrar al sistema. Entonces vengo yo y tengo que sacar al cajón, que es la energía más barata del país, para meter, por ejemplo, un contrato solar, que es el más caro del país. Entonces, eso viene en deterioro de las finanzas, no solo del ENE, sino también del ciudadano. Y son cosas que nosotros no podemos permitir. Y aquí nosotros les dijimos, miren, aquí hay que ponerle punto final a esto. Es momento que nos sentemos un diálogo franco y veamos la solución correspondiente. ¿Cómo va a tener a una población con un yugo puesto por los próximos 20 años? Esas son cosas que no son justas, no está bien. Le hemos puesto las cosas sobre la mesa. La verdad que está bien difícil la plática, porque hay empresarios que están cuidando sus intereses, no están viendo más allá, no están viendo la importancia de un mercado competitivo, la importancia de un mercado sano, la importancia de una ENE sana. Y al final, ¿en qué termina esto? En una tarifa que no es la mejor para nuestro país. Y aún así, Raúl, viendo los números, el día de hoy nosotros, y te lo puedo mostrar en este gráfico porque hicimos el benchmarking de la región, Honduras en color naranja, si pueden acercar aquí en la cámara, es el segundo país más barato de Centroamérica, el segundo país más barato de la región. O sea, esto nos dice a nosotros, aquí lo podemos ver, es la barrita naranja, que es la segunda, que está al lado del gris y la verde, es Honduras. Eso depende de la cantidad de energía que consume el consumidor. Entonces, esto te dice que en realidad los precios en Honduras no andan exorbitantes tampoco. Pero esto es bajo el modelo de costos marginales. Y este no es el modelo correcto para cobrar esto. Entonces, la pérdida al ENE, fácil, por 2.500 millones de lempiras, el mal cálculo de la tarifa. Entonces, son las cosas que decía aquí el señor Julio Raudales, porque se deteriora el ENE. Son políticas de Estado que hay que establecerlas bien. Si viene un aumento de tarifa, como sucedió ahorita, y el Estado decide no trasladarlo al ciudadano y proteger al pueblo hondureño, porque el Estado también tiene que cuidar eso, y acertadamente el presidente de la República dio ese paso y tomó esa decisión, el dinero tiene que ponerlo el Estado, no es la ENE. La ENE tiene que seguir con su fin fundamental, que es tener un sistema eléctrico eficiente y efectivo para que todos gocemos de buena energía, a precio adecuado y que esté disponible 24/7. Entonces, no desnaturalicemos las cosas. Si usted va a ver en su factura el día de hoy, que le va a aparecer todos sus cargos y abajo le va a aparecer otros cargos y le va a aparecer un número negativo. Ese es el subsidio o el bono que le está dando el gobierno al día de hoy. En la próxima factura aparecerá bono de energía. Ya no va a aparecer otros cargos como aparece ahorita. Eso es para la gente que consume hasta 300 kilowatts. Si usted consume más de 300, tendrá que pagar el 100% de la tarifa. Eso es donde el Estado pudo llegar, porque también todo tiene límites. Hay que darle sostenibilidad a las cosas. Si no se deteriora el Estado, y si deterioramos el Estado, entonces va a afectar educación, salud, seguridad, vida mejor, cualquier programa que venga en desarrollo y en la lucha de reducción de la pobreza en nuestro país. ¿Va a haber despido de empleados? ¿Vale? ¿Va a haber despido de empleados? Mirar, Raúl, vamos a separar la empresa en 3 grandes empresas. Una empresa de transmisión, una de generación y una distribución. En generación tenemos las centrales hidroeléctricas y un par de térmicas pequeñas ahí. En estas empresas no tenemos mayor incidencia. En transmisión, de igual forma, es lo que manejamos alta tensión. Ahí necesitamos personal más bien. O sea, estamos cortos de personal,
porque lo que la ENE se acostumbró es a estar contratando terceros para resolver algunas situaciones. Hoy en día ya lo hacemos directamente y hemos tomado algunas personas de distribución y las vamos a capacitar para pasarlas a transmisión. Sí tenemos algunos compañeros que no están haciendo mucho. Yo les he dicho, miren, el que no tenga funciones y que no esté buscando ser parte del esquema, no lo podemos tener con un sueldo que si no tiene un trabajo asignado. Así que sí habrá alguien que tendrá que salir. Hemos hablado con el sindicato, estamos preparando el dinero para el que quiera retirarse también, Raúl, porque también vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos en Condutel en su momento. Mejor vamos a hacer una ronda y vamos a preguntarle quién quiere retirarse para poner el dinero ahí y garantizar el pago de sus prestaciones. Pues tal vez con la gente que se retire, que ya la empresa queda bien y no es necesario ir a despedir absolutamente a nadie. Que esa no es la intención de nosotros, nunca va a ser quitarle el trabajo a la gente. Pero lo que sí he hablado con mi equipo, Raúl, es que ellos escojan al personal ideal. Porque como les digo, al final ustedes son los que van a ser evaluados. Cuando se separen las 3 empresas, usted tiene que tener empresas eficientes, efectivas. Así que asegúrese que quede con lo mejor de lo mejor y que el día de mañana no vayan a llorar sobre la leche derramada. Las empresas no pueden estar sobrepobladas. La población no tiene por qué pagar de más por tener a alguien con trabajo que no está ejerciendo una función. En ese punto, licenciado Raúl, que planteaba el señor gerente general, el ingeniero Jesús, hemos tenido una buena comunicación, tenemos que decirlo, pero los trabajadores estamos de acuerdo y le hemos apostado a que tenemos que reordenarlos a la empresa, dentro de la empresa. Pero hay un punto importante, tengo que decirlo aquí ante este medio de comunicación. La empresa no está quebrada. Que la quieren ver que está quebrada. Algunos sectores, ¿verdad? Claro. No estoy hablando del gobierno. Pero sí, en el punto que podemos converger con el ingeniero Jesús, en el tema del personal y el recurso humano, estamos claros que varias compañeras o compañeros tienen que transferirse a esas nuevas empresas. ¿Por qué? Porque en el área de generación tenemos que repotencializarlo y ponerlos a valores de mercado. ¿Cómo se va a poner a creer que en estos momentos nosotros como Cajón o Cañaveral, Níspero, Río Lindo estamos vendiendo a 4 centavos de dólar y vamos a meter el parque fotovoltaico a 14 centavos de dólar? Y dejo Cajón, no, que para que se mantenga el nivel del embalse. ¿Cuál es el PA? Nosotros no podemos estar con eso. Tiene que entrar y competir a 10 centavos. Y nadie puede estar con un valor de mercado arriba de 10 centavos. Volviendo al tema de recursos humanos, yo sí le quiero decir al señor gerente, los trabajadores en el proceso de transformación y rescate financiero de la ENE, ya pusimos los muertos también. En el 2014, en enero, éramos 5.800 trabajadores. Sí. Y en la actualidad vemos 2.147 trabajadores en todo el país. La gente, estamos de acuerdo, sentarnos en la mesa, discutamos, miramos que en realidad las funciones de la gente de acuerdo al manual, si está haciendo un buen trabajo, ingeniero, ayudemos a la gente. Claro. Ahora, el compañero que en realidad se mira que no está haciendo nada, pues tenemos que verlo, pues. Pero usted sabe, ingeniero Raúl, licenciado Raúl, que el compromiso como organización sindical, y ya lo dice el código y nuestro contrato colectivo, es defender la clase trabajadora, pero no vamos a defender a compañero pícaro también que no esté haciendo su labor, pues. Yo creo que en este punto, ingeniero, sí, hemos solicitado una reunión con el ingeniero para mañana, no sé. Claro. Yo aquí públicamente le digo que compromete, ingeniero, para que avancemos en esto, pues. Le apostamos a la transformación de la ENE, pero que se respeten los derechos laborales de la gente. Si un compañero se va de la institución, que se le den sus prestaciones al 100%, como manda la ley. En ese sentido también, licenciado Raúl, nosotros como organización hemos venido trabajando en 3 comisiones formadas por la Junta Directiva Central, en las cuales ya venimos trabajando en los 3 diferentes contratos colectivos, en nuestros estatutos también para convertirnos en un sindicato de industria y trabajar de la mano junto con las 3 empresas que se han creado basadas en la Ley General de la Industria Eléctrica. Asimismo, quería informarle también al licenciado Julio, de repente tal vez no es de su conocimiento, que hablaba de algunas áreas rurales o algunas sectores, aldeas o sectores marginales, donde todavía no ha llegado la energía, decía usted. Dentro de la misma Ley General de la Industria Eléctrica se contempla la creación del FOSODE, que ya está en funciones dentro de la ENE, y es por ese mecanismo que se está llegando a las diferentes aldeas o áreas rurales en todo el sector del país. Lo puede asegurar el ingeniero Jesús Mejía también. Sí, un par de comunicaciones. Buenos días, Raúl. Esos contratos leoninos fueron firmados en el Congreso de Juan Orlando cuando él lo presidía.
Él, siendo abogado, no previó que esto era perjudicial para el país, se pregunta don Emir Shaktur. El problema en Honduras es que cuando sube el precio del petróleo internacional, sube en Honduras, pero cuando baja, y estuvo el récord más bajo de la historia, no bajó lo equivalente para el país. Don Adonai Castro, buen día. Podría preguntarle al ingeniero Jesús Mejía lo siguiente: yo consumo en mi casa 900 kilowatts, la EH me cobró el 15%, como si es negocio. ¿Puedo yo solicitar una revisión de mi casa para que haga un evalúo y confirmar que no es negocio y evitar que me cobren el 15%? Si la ENE puede renegociar los contratos tan cara la energía a esas empresas generadoras donde también se mencionan a diputados. ¿Qué piensa, don Julio, todo esto? Solo el tema de don Adonai. Mire, la ley establece que cualquier consumidor que consuma arriba de 750 kilowatts se le debe cobrar el 15%. Eso es parte de la ley. Ahí lo que yo le recomendaría es ver su patrón de consumo, si su estufa es de gas, si es eléctrica, que la pasara a gas, el tema de hacer cambio a focos LED, o sea, tener un tema de eficiencia energética para evitar el cobro del 15%. El que está bajo 750 no se le cobra el 15%. Sí. Mira, yo quiero insistir en un asunto que me parece que es muy importante. El sector eléctrico es un sector clave para el país. Muchos de los problemas que Honduras tiene en el ámbito laboral, en el ámbito social, en la parte de generación de oportunidades para la gente, se pueden subsanar de manera muy eficiente si se resuelve el problema de la electricidad. El ingeniero Mejía acaba de mostrar algunos datos que me parece que son interesantes. En efecto, en valores absolutos, el precio de la energía, la tarifa al consumidor residencial del país es uno de los más bajos de Centroamérica. Pero cuando nosotros vemos eso relativamente, o sea, cuando comparamos el costo de la energía que paga el consumidor, sobre todo el productor, es decir, me refiero al empresario, con respecto al total de sus costos, y lo comparamos con el resto de Centroamérica o con Latinoamérica, vemos que el costo de la energía para un empresario, para un productor en Honduras es más alto que en el resto de la región. Y eso tiene que ver con el factor competitividad, que es un elemento fundamental y al cual debemos ponerle atención si es que queremos resolver el resto de los problemas. Repito, el problema energético en Honduras gatilla muchísimos otros problemas sociales en el país. Rodales, pero ahí hay que ver si es energía que usted está diciendo que está más cara y que la está mercantilizando. O sea, no, a ver, voy a volver a explicarme para ver si me doy a entender. Yo hablo de competitividad. Lo que estoy diciendo es que si usted compara qué porcentaje del costo total de un empresario promedio centroamericano, qué porcentaje total es el costo de la energía eléctrica, y lo compara con el porcentaje total del costo de la energía eléctrica que paga un empresario hondureño, es más alto que en el resto de la región. En valores absolutos no, porque ya lo mencionó acá Jesús. Jesús, en esa gráfica entiendo que estás comparando el tema de residencial. Claro, sí, y hay que aceptar, en valores absolutos, y no tengo el dato porque lo estuve buscando pero no lo encontré, porque también eso hay que llevarlo, y me gusta mucho el análisis que hace el doctor Luis Cosenza en uno de sus artículos. Hay que llevarlo también a paridad de poder de compra, ¿verdad? Porque no es lo mismo acá, 100 lempiras o $5, por ejemplo. ¿Cuánto se puede comprar en Honduras con $5 que cuánto se puede comprar en El Salvador, por ejemplo, con $5? Entonces, eso es lo que los economistas llamamos la paridad del poder de compra, ¿verdad? No es lo mismo. Aunque sea más barato aquí, puede ser que en términos de paridad de poder de compra sea más elevado. Pero no me refiero a eso. Repito, aquí el tema es qué porcentaje de los costos totales de producción representa el gasto en energía eléctrica. Y en el caso de Honduras es muy evidente que este costo le quita competitividad. Y un asuntito adicional también que quería comentar, Raúl, es el hecho de que a mí me parece que sí es importante que se le esté metiendo mano a esto. Durante mucho tiempo ese sector fue abandonado. Y ya el hecho, por ejemplo, de que exista un ente regulador, la famosa CREE, ¿no? CREE se llama, sí, ¿no? Que es el ente regulador donde se supone que tiene que haber gente especialista en temas de regulación económica para que puedan, como bien decía acá el gerente,
definir claramente cuáles son las normas y las reglas que deben de asistir al sector. Ese es un elemento muy importante. Pero eso, yo vengo escuchando a CREP hace años. Bueno, ¿tiene cuánto? 2, 3 años, ¿no? 3 años, cumplieron 3 años en junio, creo. 2014. Pero antes había otro, es que le cambiaron el nombre. La Comisión Nacional de Energía era bien general, no era para energía eléctrica. Un tema de política. En buen español se cuestionaba que eso no hacían nada. La comisión, ahí no... O sea, estoy hablando de años atrás. Sí, pero creo que el concepto es distinto, Raúl. A ver, la Comisión Nacional de Energía, que está adscrita, o estaba por lo menos hace un poco de tiempo, estaba en el Ministerio de Recursos Naturales, entiendo, bueno, si no me equivoco, sí, que es el sector rector, ¿verdad? Era el rector del... Ahora ya se creó el Ministerio de Energía, pero en aquel momento era una oficina así como de 4 o 5 personas, ¿no? Que no hacía nada. Por eso decía que era un elefante blanco. Sí, pero bueno, no, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, que me parece que está más afín con el concepto de regulación económica que debe de existir en un país serio, es creada hace unos 3 años con el fin de generar la normativa y de dar seguimiento y vigilancia adecuada a cómo se está gestionando todo el sector de energía en el país, lo cual a mí me parece positivo. Lo único que yo cuestionaría ahí es si realmente las personas que están o el equipo técnico que está manejando esta comisión reguladora realmente tiene los conocimientos adecuados, porque yo escucho un cuestionamiento de acá del gerente que dice que no se está utilizando la metodología adecuada para definir cuáles son los precios, ¿verdad? Pero ahí yo creo que lo importante es que exista ya la normativa. Si el gerente que está aquí lo dice, ¿qué podemos esperar? Bueno, la población... Es correcto. Pero es importante, mira, Raúl, nosotros nos contratan para hacer un trabajo y es una pena que ha pasado tantas generaciones y nadie se preocupó por poner las cosas sobre la mesa. Mira, yo me acuerdo en el año 2007-2008 cuando Rixi asume la gerencia del ENE, después de 6 gerentes, después de un presidente que se nombró gerente de 3 de la tarde a 9 de la noche, después de que intervino el ENE con 15 militares en los puntos más importantes y después no quiere los militares en las calles, pero bueno, ahí son los discursos de cada quien. Y entra Rixi, mira su matriz de costos y dice, subámosle 52% a la energía. Y pasó de 2 a 3 lempiras el kilovatio. Obviamente, el dinero tenía otro valor en aquel entonces. Ahora yo miro artículos, te menciono cosas puntuales, Raúl, que han venido sucediendo y por qué esto no se estableció como una política. Es que ese es el problema. Nadie tomó ese paso. El presidente Juan Orlando que dijo, hay que poner una comisión reguladora para que sea una política de Estado. Y ya no estamos sometidos al temperamento diario del funcionario. O sea, si viene un aumento, el aumento tiene que aplicarse. ¿Quién lo va a subsidiar? No puede ser la ENE. Es que ese no es el fin del ENE. Entonces después dicen, es que la ENE está deteriorada, está mal administrada. Discúlpeme, la política de Estado estaba mal aplicada. Hoy en día está bien aplicada y lo podemos ver con esta decisión que tomó el presidente de la República, es decir, vamos a subsidiar como gobierno con esta cantidad de dinero y miremos hasta dónde podemos llegar. Yo miraba los escritos que hace don Luis Cosenza y digo yo, o sea, me parece que estuviera envenenado a veces porque carecen de veracidad, le falta mucha información a don Luis. A veces me pregunto yo, pues él fue ministro de la presidencia. No fue gerente del ENE también, ¿no? Fue gerente del ENE, entonces ¿qué pasó con la política? Yo me recuerdo que en algún momento escuché en aquel tiempo que decía don Luis, está a $18 el barril, va a llegar tal vez, por mucho llegará a 40. Se equivocó, ¿verdad, don Luis? Llegamos a 120, $150. Pero no en ningún escrito suyo usted lo menciona. Entonces son cosas que tenemos que poner sobre la mesa. Mira, que hay que sincerarnos. El tema de establecimiento de políticas públicas le ha costado mucho a Honduras, Raúl. Y esta es la primera vez que se ha hecho. Y era momento que alguien lo hiciera. Y esto le trae mucha molestia a mucha gente. Van a empezar con campañas de que el ENE quebró. La ENE no ha quebrado. Van a empezar con campañas que el gerente no sirve, que lo quiten. Yo estoy a disposición del presidente de la República para cuando él lo desee. Porque yo sé que le estorba a muchos generadores. ¿Por qué? ¿Hay malestar de los generadores contigo? Algunos sí, claro. ¿Quieren que te quiten? ¿Ah? ¿Crees que quieren que te quiten? Lo piden en cada reunión. Lo piden porque simplemente la respuesta es no, Raúl.
O sea, y te oí decir que van a revisar esta vez, sí, pues tengo años de oír que van a revisar los contratos. claro. Y mira, Raúl, yo no voy a atropellar jamás a un empresario privado. Jamás voy a atropellar ni a un generador que haga bien su trabajo. Nos sentamos con ellos y les dijimos, miren, queremos arreglar las cosas a este nivel. Y les tiramos la pelota a ellos a su cancha. No la devolvieron íntegra, sin ningún apoyo hacia el gobierno. Entonces nosotros, ok, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, enmarquémonos en ley. Pero al enmarcarnos en ley puede que no salga la cosa muy bien, Raúl. Y puede que a alguien le moleste algo. Muy bien. Yo voy a hacer lo que sea justo y correcto. Yo jamás voy a atropellar a nadie. Mira, Raúl, algunos renovables sintieron en algún momento de que yo tenía algo contra la energía renovable. Al contrario, si tenemos energía renovable y pasa algo en el mercado internacional, no nos pega a nosotros. Correcto. Pero, Porque el precio de la energía renovable no varía. ingeniero, pero es que esa era la política cuando íbamos a cambiar la matriz energética. Y se cambió. Pues Bueno, sí, se se ha cambia cambiado, la ¿no? matriz, Se pero cambió- el se cambió valor... bastante. Pero ¿qué pasa? Que ahora tenemos energía hídrica o energía Igual de renovable, cara, no, más cara. Sí. Nosotros pensamos que en un sistema de competitividad ya ahora no puede pasar un kilowatt hora arriba de 10 centavos de dólar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en los países vecinos ese fenómeno no se da? Pero mira el tema de precios. Aquí tenemos que ser también muy sinceros. El momento cuando adquirimos la energía. Yo le preguntaba al ministro de Energía de Guatemala, al ingeniero Luis Chang, decía, Luis, ¿ustedes en el 2013 hicieron algún proceso para compra de energía solar? Porque es cuando nosotros adquirimos, dimos contratos de PPA como Estado. sí. Y me dijo, claro, ¿y a cuánto lo tragaron? Entre 2 y 13 centavos. Me dice. Correcto. Entonces me dice que tampoco está a 7 o a 4 o a 2 como en otros países el día de hoy. No, si en los Estados Unidos está a 2 centavos. Porque ¿no? la energía, o sea, ya la tecnología bajó de precio, en aquel entonces la precio era otro. Entonces tampoco vamos a ser ciegos y decir, mire, no, ese contrato que está a tal valor debería costar 2 centavos. No podemos hacer eso tampoco. No, O pero sea, Ellos tienen que supuesto. sacar sus costos también, Claro, la o sea, instalación en sus unidades. no se trata de tampoco de atropellar a la gente. Pero cuando me dice él, en un precio competitivo, nosotros logramos este rango de precios, porque Honduras el rango de precios es de 15 a 18. Ahí es donde yo lo resiento. Y te lo digo como ciudadano, no te lo digo ni siquiera como gerente del ENE. Yo lo resiento porque revisó el mercado internacional y digo, aquí hubo algo que no está bien. Correcto. Que era otra regla de juego porque estaba el 70-2007 y que el 70-2007 decía que cualquier proyecto de energía renovable que se presentara con sus estudios y todo, está bien. Pero es momento que nos sentemos y digamos qué es lo justo. Si usted se siente atropellado por eso, usted que es generador de energía solar o eólica y se siente atropellado, pues ya lo siento mucho. Pero yo le estoy poniendo algo sobre la mesa del mercado internacional. No le estoy poniendo algo sobre la mesa que lo sacamos de la manga. Entonces son cosas que tenemos que hablar, tenemos que llegar a un acuerdo, no es de confrontarnos. Es un tema de qué es lo bueno para nuestro país. Decía Julia Compucierto, usted compra la energía en 14 centavos y se la vende al industrial a 11. Eso no puede ser. ¿Y quién le vende la energía? Ese mismo industrial. Ay, patada y mordida. Y a veces hasta en lempiras, no en dólares, como es vendida la... No, pero la devaluación está incluida. O sea, yo ahí no... Sí. Eso El precio del manejable. dinero es pero, neutral. Pero Sí. les digo, antes nos quejamos de los contratos térmicos, el día de hoy son los más baratos. Tuvimos la licitación más barata de la región. Tenemos la planta más barata de toda la región, que es Lufusa. Y la segunda planta más barata, que es Enersa. Con Enersa, aparte de la oferta que nos dieron, que estaba aceptada dentro del rango de precios, nos sentamos y todavía les dijimos, mire, ese precio que usted nos está dando de verdad que no es lo que quería el país. Es más barata aún con el precio del boom como Sí. está ahorita. Entonces, ¿cuál es la justificación para el aumento de tarifa, Jesús? Porque ahí No, es donde, no, me, es ahí que- es donde me queda la nebulosa a mí, ¿eh? No, es que mira, recuerda que es cuando calcula el precio en base a costos marginales, entonces estás tomando la planta más barata. Ok, Y la entiendo. planta más barata es la de Búnker. Entonces, si la planta de Búnker es la que se ve afectada, Sí. entonces, ¿qué pasa cuando Claro, cuando entiendo. sube el precio? Entiendo que el precio de los otros tipos de energía permanece fijo, Claro. no se mueve. Entonces, Entonces, la Búnker- ¿Cuándo le llega al hondureño el recibito con el incremento de la luz? no, ya, está, ya le ya llegó. está entrando, ya está entrando ya. Ya no le te llegó. ha llegado a vos, Ya ¿no? está llegando. Y ya aparece en la parte de Hay abajo una- también el Mira, Raúl, yo bono. todos los días que voy a la casa pregunto. Y yo soy Ya el vino el gerente del recibo. ENE. Hay un punto importante, licenciado Raúl, ingeniero y licenciado Raudales, es que si estamos hablando de que todos vamos a aportar para este tema, del tema de energía en el país, por favor, en el Congreso Nacional fueron aprobados todos estos Es contratos. correcto.
Pero hay uno que nos está afectando fuerte y es el despacho económico en el 70-2007. No se puede agarrar ese decreto y ponerlo a analizar en el Congreso, ingeniero, y que lo revisen y que miren. La ley no tiene efecto retroactivo. Y estarías atentando contra el Sí, tema de los contratos. es un problema. Que Miren, hechos, ¿no? yo por eso les digo, nosotros no podemos atropellar a ningún generador. Correcto. Y tenemos que ser muy conscientes y tenemos que ser muy cuidadosos acá porque es el tema de la inversión en nuestro país. Si nosotros venimos y mandamos un mal mensaje, nadie va a querer venir a invertir en nuestro país, Correcto. nadie va a querer hacer negocio con nosotros. Entonces, ahí por eso lo que andamos buscando como gobierno es un mutuo acuerdo. Vaya, yo les decía a los generadores, a los solares, miren, los 3 centavos de incentivo, de verdad que se ve muy mal. No, ese es un asalto, general. Que algunos se lo ganaron, es válido. Pero ¿por qué no nos sentamos y alargamos 5 años más el PPA, que cuando lo traemos a valor presente, en un esquema financiero, tiene el mismo valor? Entonces están, sí, porque necesitamos el dinero hoy. No puedo dártelo hoy. Algo que tiene que ver a profundidad también, ingeniero, es el costo de potencia. El cobro ya por lo decía potencia. usted en diferentes medios, que tenemos la energía hídrica, tenemos la energía solar y la energía eólica, que no se debería estar pagando el costo de potencia porque no requiere de ello. Ellos entregan la energía directa, la están generando y en el momento se está entregando. Por eso se supone que el despacho es obligatorio en ese sentido. Y viene a prácticamente a ponerle una zancadilla al despacho económico. Bien, voy a hacer una pausa y continuamos. Ya me escribe Edgar Laínez, que es compañero nuestro del canal, es camarógrafo acá. Ya llegó el recibo con el aumento, me dice. Antes yo pagaba 1.200, ahora me cobran 1.600. Una pausa y continuamos. Voy a hablar de esto de la caravana rápidamente. Alrededor de 2.000 personas salieron el sábado desde la gran central metropolitana de San Pedro Sula con rumbo hacia los Estados Unidos de Norteamérica en busca, ahí está la caravana del sueño americano. El grupo que había programado salir a pie desde la terminal de buses era de 160 personas, pero en el transcurso de la noche del viernes se agregaron otros sectores: San Pedro, Cofradía, Choloma, La Lima, Progreso, Cortés, Tela, Tegucigalpa y Francisco Morazán. Cada hondureño lleva una historia diferente. Varios tienen discapacidades físicas, otros cargan a sus hijos desde 4 meses de edad hasta los 7 años. También se sumaron personas de la tercera edad. Bien, eso es lo que está pasando. No sé qué está pensando estos compatriotas. La van a tener difícil. No sé si los van a dejar pasar en Guatemala o los van a dejar pasar a México. Ya pues hay decisiones también y así con esa ley que tiene Donald Trump, pues es muy duro para estos hondureños que pretendan ir en esa caravana. Hay que averiguar quién ha organizado esto y que también hacer conciencia en los hondureños de que no es fácil lo que pretenden ir hacia los Estados Unidos. Vamos a ampliar sobre esto en los noticieros, pero volvemos al tema que nos ocupa, la ENE, el incremento de la energía. Ahí está un anuncio donde habla del precio de los combustibles en el mercado internacional que viene a pegar con la energía y que esto dispara el precio. ¿Qué piensa? Un 60% de incremento ha tenido el búnker, en efecto, en lo que va del año. Matemática simple, 60% del 50% de la energía debe ser un impacto del 30%. ¿Y el incremento cuánto fue? Solo como para que hagan las matemáticas simples. Sí, yo creo, colegas de aquí del foro, que miren, es muy importante considerar algo. Yo escucho a Jesús Mejía y lo escucho en su rol de gerente, ¿no? Él está defendiendo su empresa, ¿no? Y tratando de decir que su empresa debe de trabajar minimizando costos y maximizando beneficios, como debe ser el rol de cualquier gerente de una empresa, ¿no? Pero acá es un tema de políticas públicas, Raúl. Y el gran problema que hemos tenido es que maliciosamente, porque yo no le veo otra salida, maliciosamente se han estado negociando durante muchos años contratos que no están beneficiando a la población hondureña, que no están beneficiando al usuario. Y eso no puede seguir en el país. Ahí es donde yo siento que está el kit del asunto. ¿Cómo es posible que se estén negociando contratos que dejan un valor del kilovatio hora de 16 hasta 18 centavos, mientras que países vecinos
el valor del kilovatio hora puede ser hasta de la mitad, ¿no? Entonces, ahí es donde yo siento que estamos afectando al pueblo hondureño. Y solamente te digo una cosa con respecto a ese pequeño clip que pasaste ahorita. Yo lo dije al comienzo, el tema de la huida de mucha gente de acá del país tiene que ver con la falta de empleo. Y la falta de empleo tiene que ver con la falta de inversión. Y la falta de inversión tiene que ver con costos de transacción y con costos de producción. Costos de transacción son las reglas, son las normas que el país utiliza para que alguien se anime a invertir acá en el país y a generar empleo. Los costos de producción tienen que ver con cuánto cuestan mis materiales, cuál es el costo del transporte y cuál es el costo de la energía. Generalmente para producir se necesita energía. Si nosotros queremos que el país gane en competitividad, es importante por lo menos que el costo de la energía eléctrica acá en el país sea igual al del resto de la región, y eso no está sucediendo en términos de costos de producción, me refiero, no en el valor de la factura, y eso es bien importante tratarlo. Yo creo que nos hemos tardado demasiado, Jesús, demasiado. Han pasado ya 24 años de debacle en este país, y perdónenme acá los colegas también del sindicato que dicen que el ENE no está en quiebra. Es que yo no, obviamente una empresa que está en quiebra es una empresa que ya no está operando, pero una empresa que funciona con costos de producción hasta 50% más elevados que el precio al que vende, no es una empresa que puede estar bien, y mucho menos si han pasado ya 24 años, ¿no? Mira, algo que dice Julio, muy cierto, el tema del otorgamiento de contratos. Raúl, el tema, aquí la solución es muy simple. Procesos transparentes y competitivos. Esa es la solución. Aquí no le busquemos. Si alguien quiere ganar un contrato, que compita, que vea con los demás inversionistas de la región, a ver quién pone el precio más bajo, que sea transparente, que nadie esté metiendo la mano peluda ahí para que las cosas cambien. Mira, la licitación pasada, no tuvimos ningún problema con la adjudicación. Abrimos los sobres frente a 60 y pico participantes. Se levantó el acta, se establecieron cuáles los precios tope, se abrió el sobre los precios tope. De ahí todo el mundo sabía en el 95% cómo estaba la adjudicación. Sin duda alguna. Todo el mundo fue tranquilo. O sea, es lo que hay que buscar de ahora en adelante. ¿Qué pasaba antes? Esa ley 70-2007 que el presidente Juan Orlando Hernández le puso fin en el 2014 con la Ley General de la Industria Eléctrica. Él vio que algo estaba mal, se hizo el cambio y ahora vamos a un caminón de haber procesos competitivos, precios adecuados. Tenemos, está viendo ahorita acá, Raúl, 4.000 se otorgaron, para que te hagas una idea, 4.418 megas en PPAs, de los cuales el día de hoy están funcionando únicamente 1.948. Menos de la mitad. Entonces, ¿qué significa dónde están los otros? ¿Se están pagando costos fijos entonces? No, de los otros no han arrancado. El tema es que son contratos de empresas de maletín, en la mayoría de los casos. Sí. Y están viendo aquí, vendiéndolos en el mercado del mejor postor. Entonces tenemos situaciones como que... O sea, hay gente que ganó los contratos y los quiere... No los ganó, los consiguió. En el tiempo no había competitividad. Simplemente la ley 70-2007, la ley que hizo el presidente Zelaya, decía que cualquier persona que haga un proyecto renovable se le podía otorgar un PPA. Entonces la ley tal vez se hizo con un buen sentido, Raúl, porque uno tiene que pensar que las cosas se hacen por un bien, no por un mal. O sea, no puedo ser tan negativos. Se hizo para incentivar la energía renovable, pero a alguien se le ocurrió meter algo ahí maquiavélicamente para tomar ventaja y que le otorgaran PPAs a petición de parte. Y eso daña al pueblo hondureño. Y nosotros tenemos que aprender a actuar como funcionarios en beneficio del pueblo hondureño, no en beneficio particular o de grupos particulares, para garantizar la sostenibilidad en el tiempo. No puede ser así. ¿Cuántos contratos con los generadores privados tiene el ENE? El día de hoy, contratos funcionando son 87. Pero qué bueno, ingeniero, ahí que y alabamos eso. Bueno, tenemos que reconocer como trabajadores que el ingeniero se ha puesto la camiseta, ¿verdad? Sí. En el tema del ENE, defendiendo los intereses de la institución. Y cuando hablamos de competitividad nos alegra mucho. ¿En qué sentido? Nosotros con la Giro, con 445 megas, con la Giro que son del Estado, propiedad del ENE, generamos, transmitimos, distribuimos y damos el mantenimiento al equipo, en las plantas y todo eso. Con 4 centavos de dólar, oigan ahí, ¿qué es lo que lo estamos vendiendo lo nuestro? Pero no son 100 megas, ¿verdad?
No, 400. No, son 400 400. Más 104 que han entrado en Patuca. Sí, más lo de Patuca. Entonces, por eso le apostamos que se abran las de Jicatuyo del licenciado Raúl. Toda esa represa que ya tiempo se habla de ella, que entren también y que sean totalmente del Estado. El Estado de Honduras tiene que tutelarla. Mira lo que dice Alex, Raúl. El tema de Llanitos Jicatuyo es un embalse de regulación para evitar las inundaciones del Valle de Sula, más generación. ¿De qué pasa si lo hacemos? ¿Cuánto va a dejar de perder el país cada vez que se inunda por las lluvias? Por las llenas que vienen. Yo escuchaba a mi mamá hace mucho tiempo y a mi abuelo hablar de las llenas, porque en aquel tiempo se manejaba otra terminología. Si nosotros sabemos de que vamos a perder cada vez que vienen las llenas 500, 1.000 millones de lempiras, ¿no sería lógico de que el mismo Estado dijera, de esta inversión voy a dar este porcentaje, que es el tema que corresponde a regulación de embalse de regulación, y el resto que sea la parte de energía que la ponga el ENE? Porque trae dos beneficios, separar los beneficios. Si hubiéramos hecho eso, tendríamos por lo menos alrededor de 300 megas extras que generarían Llanitos y Jicatuyo los dos. Igual Patuca 2 y 2B. O sea, son cosas que en realidad vienen en beneficio del país. Vaya, Patuca 3, el préstamo creo que es por 7 años, es súper dura la letra. Al final el kilowatt nos sale en 14 centavos y pico. ¿Quién sale está barato. financiando eso? ICBC de China. Sí, el banco chino. Y va a ser un sacrificio de 7 años para el ENE. ¿Cuándo va a estar eso? El Patuca, en su infraestructura, podemos decir que ya está terminada toda la represa. Estamos en la parte de limpieza del embalse, de la instalación de la línea de transmisión, terminando la subestación en Juticalpa, y nosotros esperamos que ya en mayo empecemos a llenarla. Si vas, cuando quieras mandar a tu equipo, Raúl, te invito. Quedó lindo el proyecto. Es algo que ya lo estaremos inaugurando, primero Dios, ahorita en mayo del 2019. Esperamos que venga una buena lluvia, porque sabemos que ese embalse se llena rápido y poder empezar a generar lo más pronto posible y acabar con todos los males de Olancho. Potencia. Mira, que Olancho es, Dios mío, a veces no sé qué hacer con Olancho, porque el otro día me llamaba gente de Olancho que no había luz, que se había ido la luz. Bueno, es que hubo un problema con la línea de transmisión, ¿verdad? Con las lluvias hubieron árboles que cayeron y nos llevaron 3 postes, los levantamos y posteriormente encontramos 20 y pico kilómetros adelante otra falla. Caída. Y ahí es donde el Patuca nos va a ayudar mucho, porque aunque se vaya esa línea de transmisión, si Patuca está funcionando, entonces le garantizamos la energía a la región. Es un tema de los anillos que tenemos que hacer interconexión, Raúl. De Juticalpa tenemos que llegar a Marateca. El día de hoy vamos de Juticalpa a Santa Fe con una línea de 69 con distancias extremadamente largas. Eso puede llevar. Santa Fe es en el norte. No, sí, Santa Fe es en la vieja salida ¿A qué te gustaría? ¿A qué te Tegucigalpa. Luego la línea de transmisión que te quiere ir de Juticalpa hasta Reguleto para conectarse con Bonito Oriental y empezar a hacer todo el corredor del anillo de productividad para garantizar que esta zona, que es la más productiva en el agro, puede industrializarse. Es lo que hablábamos, cómo vas a desarrollar un país si no le das las condiciones adecuadas. Puedes darle un buen precio en la energía, pues si está solo focalizado en la zona norte, que es el que consume el 50% de la energía de todo el país. Y tenemos que ampliar las subestaciones de la zona norte, ingeniero. Claro. Están ya saturadas. No, y se están haciendo grandes inversiones. Mira, Raúl, estamos haciendo un plan. Pregúntenle al ingeniero si van a privatizar la ENE. No. La respuesta es no. Y mientras estemos al frente del ENE, vamos a luchar por garantizar que siga siendo estatal. Y te voy a decir una cosa muy personal mía, Raúl, y aquí no quiero que piensen que es del Estado. Es un pensamiento muy personal. Si en mis manos hubiera estado esto, yo jamás le hubiera entrado la energía a los privados. Si hubiera sido muy duro la administración para evitar que saquearan las empresas, pero jamás le hubiera entrado a los privados, porque estamos viendo que lo que sucedió no fue bueno. Y ahí, el día de hoy, tenemos contratos muy buenos con privados y otros no tan buenos. Pero ha costado demasiado, Raúl. Ha costado demasiado llegar a este punto. Cuando tú... ¿Han abusado los privados de la ENE? No creo que los privados, creo que todo el mundo. O sea, es que es un tema de juez y parte. Recuerda que la ENE era juez y parte. Entonces, venían los gobiernos, hacían leyes. Vaya, digamos, al Congreso Nacional que dice que usted aprobó los contratos. No es cierto, no es culpa del Congreso. Es culpa del ENE. Los contratos los hicieron en el ENE y salieron así del ENE. El Congreso aprueba o rechaza. O sea, las cosas malas se hicieron adentro del ENE.
Se presenta como un proyecto Hubo de ley. permisibilidad del ENE en cada momento que se hizo algo que no estuvo bien. Lastimosamente, ingeniero, algunos ejecutivos tenemos que reconocerlo, se prestaron o se han prestado Sí, para esas cosas. y mira, entonces aquí tú dices, pero te estás contradiciendo. Estás diciendo que no lo hubieras privatizado nunca, porque la verdad que alguien me decía, si el ENE está privatizada ya días. ¿Por qué les digo? Porque la generación es privada. Estamos hablando que el 80% de la generación es privada. El cobro desde el 90 y pico lo viene siendo SEME. Desde el 91. O sea que eso viene desde creo que hace fue después, ¿no? 30 años. O sea, ¿qué es lo que manejas? Bueno, transmisión, sí. Ok. Ahora con la parte de distribución se dio una concesión por 7 años a EH para que nos entregue una distribución ordenada. En generación estamos tratando de competir con el tema de nuevas hidroeléctricas. Entonces tú dices, ¿cómo es que te estás contradiciendo de que dentro del ENE se hicieron cosas malas y que no lo hubieras privatizado nunca? Nuevamente, es el tema de poner la gente correcta en el lugar correcto, Raúl. Yo no voy a específicamente hablar de personas en particular, porque al final no es una persona la que hace las cosas mal, es un grupo de personas, los cuales vienen y se ponen de acuerdo y dan ese paso. Lo peor que tú puedes hacer en un Estado es no meterle competencia. Ahí sí creo que tiene que entrar todo el mundo. Si tenés competencia, es más difícil que alguien venga y pueda hacer algo malo. Y tienes que hacer los procesos lo más abiertos posible, tienes que hacerlo lo más visibles, lo más publicado, la mayor involucramiento entre todos los sectores. Pero a mí sí me extraña mucho a veces cuando miro a algunos, porque mira, Raúl, aquí no vamos a satanizar, hay gente del sector privado que es muy buena, que apoya mucho al Estado, que está muy enfilado en cómo recuperar nuestro país, pero también hay otros que son una carga. Y aquí va a estar duro esto, ¿verdad? Porque eventualmente tendremos que saber quién es quién en nuestra Honduras. Julio, mira, ¿en qué estás de acuerdo y en qué no de lo que ha expuesto Mira, Jesús? yo creo que no hay que satanizar, creo que es un error satanizar a la inversión privada en todo este tipo de cosas. No lo estoy haciendo. A ver, sí, yo no me estoy refiriendo directamente a lo que dijiste ahora, solo que da la impresión, pero con mucha razón, también hay que aceptarlo, de que cuando al hondureño en general se le dice van a privatizar algo, como que todo el mundo brinca, ¿no? Sí. Permíteme una digresión pequeña sobre este tema. Alguien hace por ahí una comparación entre dos de los hombres más ricos del mundo, ¿no? El mexicano Carlos Slim. Ya no está Bill Gates. Y el promotor de Windows, ¿cómo se llama? Bill Gates. Bill Gates, ¿no? Los dos son igualmente ricos, ¿no? Sin embargo, uno es mexicano y se hizo rico porque era amigo de uno de los presidentes mexicanos, de Carlos Salinas de Gortari. Y Carlos Salinas de Gortari, dicen los mexicanos, acusan, no lo voy a hacer yo, que le entregó la concesión, o cuando privatizaron Telmex en México, le entregó la concesión a él, ¿verdad? Y por eso Carlos Slim ahora es uno de los hombres más ricos del mundo. Mientras que Bill Gates se hizo rico produciendo una tecnología. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en las reglas del juego. Fíjense, a Bill Gates lo condenaron en los Estados Unidos y lo obligaron a partir su empresa porque estaba actuando monopólicamente. Es decir, Bill Gates se hizo rico jugando con reglas claras y bien definidas en un país en donde las normas y las reglas se cumplen. Mientras que en México, las normas y las reglas juegan para determinadas personas. Y por eso esto ayudó a que un especulador de bolsa, que era Carlos Slim, antes de ser el dueño de Telmex y ahora de Claro, se haya hecho uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque no tiene que ver, Jesús, no tiene mucho que ver el hecho de que la energía la produzca o la distribuya o la comercialice un privado o lo haga el gobierno, siempre y cuando esto se haga con las reglas adecuadas. Sí. Yo conozco una gran cantidad de países, he vivido en países en donde la producción energética es totalmente privada. Yo viví en Chile, por ejemplo, y en Chile es una empresa privada la que produce todo. ¿Sabes cuántos megas produce Chile? ¿Cuál es su capacidad instalada? Es de 30.000 megas. ¿Y cuánto es el consumo de Chile? 11.000 megas. Entonces, 3 veces la capacidad instalada. Y los costos de la energía en aquel país no afectan tanto a la producción, quitándole competitividad al país. Yo sigo insistiendo en esto, porque es clave. Por eso es que en Chile tenemos 4% de pobreza extrema y 10% de pobreza total.
versus Honduras, en donde tenemos 64% de pobreza total y 42% de pobreza extrema. Por eso es que en Chile tenemos apenas un 4 o 5% de desempleo y un 10% de subempleo. Entonces, no tiene que ver el hecho de que sea privado o sea pública. En Chile es totalmente privada la energía. Y en un montón en Perú también. Y sin embargo, esto no tiene que ver con el hecho de que la empresa esté generándole costos muy elevados a la población. Pero sí es importante decir, si en un país estamos viviendo con normas y reglas como las que hemos vivido acá en Honduras en los últimos 24 años, la cosa no va a caminar nunca. Si privatizamos la ENE va a ser igual, porque entonces la vamos a dar, así como el gobierno mexicano le dio a Carlos Slim Telmex, ¿verdad?, para que hiciera lo que él quisiera y se hiciera multimillonario con eso. Y si la mantiene el gobierno con los estándares y normas que el gobierno siempre ha tenido para manejar las cosas acá en el país, igual la empresa va a seguir manteniéndose de forma siempre mediocre y no vamos a tener la competitividad adecuada, porque el sector eléctrico es lo que debe producir. Entonces, yo creo que aquí es muy importante, y perdón Jesús, con esto termino, es muy importante cambiar las reglas del juego. Si seguimos jugando con estas mismas reglas con las que se han venido tratando los temas públicos acá en el país en los últimos 25 años, en los últimos 40 años, o desde que el país es país, entonces vamos a seguir siendo un país con 65% de pobreza y con prácticamente 50% de subempleo y desempleo. Mira, Raúl, sí, solo antes que una pausa y luego el gerente del ENE. Bien, me avisa Fabricio algunas reacciones de la gente sobre este tema tan importante de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. EH, ¿se va a revisar el contrato y por qué? Mira, cuando se entrega a EH en la concesión, había mucha información que hacía falta. Por ejemplo, se había hecho únicamente el levantamiento del 47% de la red, que establecía que la red tendría 42.000 kilómetros de red. Cuando llegamos al final tenemos 85.000 kilómetros. Se hizo un levantamiento de los activos. Hemos estado con la superintendencia supervisando cuál es el costo de cada ítem dentro de sus estados financieros. Y llegamos a la conclusión, viendo números reales, que el costo de la operación justo era de 10.5 millones de dólares mensuales. No 16.5 como sería estar pagando ahorita. Y nos juntamos con la gente de EH y le dijimos, miren señores, esto es lo que está pasando. Y le fuimos con hechos, no fuimos con supuestos. Y le dijimos, miren, si ustedes no pueden hacer esto en este punto, mejor vamos a un arbitraje y cada quien por su lado, ¿verdad? Creemos que están haciendo un buen trabajo, pero no es a cualquier costo. Es que ese es el problema, Raúl, con todos los contratos que hemos dado en el tiempo en el Estado. Puede ser bueno, pero no es a cualquier costo, tiene que ser al costo correcto. Empezamos a ver todos los números con ellos, las cosas que habíamos quitado, cómo podíamos blindar para que esa sobreprotección que tenían en su contrato no se sobrevalorara, y hemos llegado al valor de 10.5 millones de dólares. O sea, le estamos ahorrando al Estado anual 60 millones de dólares al menos, que son más de 1.300 millones de lempiras. Eso es cuando ambas partes están conscientes de los números y cómo se llegaron a ellos. Es algo que no estamos logrando todavía con los generadores y esperamos tener esa colaboración. Mira lo que decía Julio hace un rato. Tenemos que cambiar para que las cosas salgan bien. Perfecto, ya aprendimos en generación. Procesos abiertos y competitivos. Y como te decía yo nunca hubiera abierto esto al mercado porque creo que el Estado tenía suficiente músculo cuando hizo el cajón en aquel entonces. Si cuando hizo el cajón hubiera saltado y hubieran hecho los patucas, hubieran saltado, hubieran hecho chenitos y catullos, esta Honduras sería muy diferente hoy. Pero no podemos ya llorar sobre la leche derramada. ¿Qué se debe hacer ahora? Mira, ya estamos todos los hondureños montados en este barco. Vamos a hacer procesos abiertos y competitivos. Ahora, ¿cómo vamos a manejar transmisión? Pues transmisión, nosotros estamos invirtiendo ahorita 150 millones de dólares y necesitamos 924. O sea, estamos hablando que estamos invirtiendo apenas el 18 o 20% de lo que se necesita en realidad. ¿Cómo construimos el resto de la red de transmisión? Vamos a tener que abrir el mercado. Y al abrir el mercado se va a cobrar peaje por la energía que se entrega. Pero cuando tenés una matriz de costos bien definida, no tiene que tener ninguna afectación.
¿Qué es lo que te va a evitar? Hacer procesos para contratar energía distribuida, que es mucho más cara. Entonces, hay cosas que vienen que son buenas. Ya entró el sector privado. Tendrá que seguir participando el sector privado, pero con reglas claras, como dice Julio. Es súper importante ese tema de la competitividad y que todo sea transparente. Que nadie se sienta atropellado nunca. Que los contratos sean homologados. Eso es importantísimo. El día de hoy nos encontramos en la ENE y agarramos un contrato, miramos que es diferente que el otro y que es diferente, todos son diferentes condiciones. Debe ser un contrato homologado para que sea fácil hasta su revisión. O sea, todo se ha hecho para que sea complicado. Queremos una mejor ENE, queremos un mejor sector eléctrico. Al separarla en las 3 empresas, yo escuchaba a Miguel Aguilar decir el día de hoy que en ningún lugar dice que tiene que ser privada. Correcto, no en ningún lugar lo dice. Pero dice en la ley que todas tienen que ser sociedad anónima. Toda empresa que participe en el mercado. Entonces, vamos a dar ese paso. No se está cerrando tácitamente, se está transfiriendo a un nuevo esquema de empresas. O sea, sigue funcionando todo normal, usted como ciudadano ni lo va a sentir. Es un tema administrativo, financiero, que estamos separando las contabilidades para poder identificar más fácilmente dónde están las fugas, las cuales ya las tenemos bien identificadas, Raúl. Y esperamos que en el corto plazo, vaya 2019, va a ser un año de transición. 2020, 2021 van a ir viendo cómo va mejorando todo esto y cómo se va desarrollando más el país en el sector eléctrico de una forma sostenible. Queremos más energía renovable para poder, para que te hagas una idea, Raúl, con las lluvias que hubieron en octubre, noviembre y diciembre del año pasado, llegamos a producir 84% de energía renovable en el mes de enero. O sea, eso es bueno para el país, por eso los incrementos también del combustible en algunos momentos no nos ha pegado tan duro como nos pegó esta vez, porque venimos de una sequía tan grande que no teníamos ninguna hidro generando y no nos tocaba nada más generar con búnker y diésel. Así que esperamos de que el sector privado pues nos acompañe en esto. Ya han firmado el documento. Sí. Yo les repito, nosotros no estamos aquí para atropellar a ningún privado. Es más, queremos trabajar de la mano con ellos y lastimosamente tenemos, como lo decía aquí el licenciado Julio Raudales, yo aquí estoy fungiendo como gerente del ENE. Yo tengo que cuidar los intereses particulares de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. O sea, soy el administrador del ENE. Entonces, si algo no me cuadra a mí, yo tendré que buscar dentro del marco legal cómo hago para que cuadre correctamente para los intereses de la empresa. Bien, sí, solo quiero ver qué dice la gente. Fabricio, por favor. Aquí viene Jorge Flores, dice, buenos días, ¿cuándo meterán presos a los que han saqueado el ENE? Cuando se terminen las represas hidroeléctricas, los hondureños podremos ver ajuste a la baja significativamente. José Fernando dice, buenos días, licenciado de panelista. El problema del ENE y de cualquier institución pública es que las personas que lo dirigen en su mayoría no son honestos con la labor que desarrollan a favor del pueblo. Otro, Fabricio. Bien, Justin Gómez, esa reingeniería de la energía, lo que veo es para aumentar las tarifas, no sé, pero el gobierno quiere recuperar la empresa con tarifazos al pueblo que más lo empobrece y somos los paganos, los que pagamos de los corruptos que la han saqueado. Qué fácil. Que Vallejo y toda esa reingeniería se traducirá en la reducción de tarifas. Se pregunta por qué si no se enteran ya no podemos más con tanto ajuste para mejorar. Es otro favor. Ahí. Amalia, que excelente debate. La verdad que Jesús Mejía sí que está dando excelentes conclusiones, bien estupenda visión para el ENE. Que por la información que tienen hacia lo importante debería ir a los barrios pobres y ver cómo viven los hondureños en pobreza extrema. ¿Me decían? No, estamos hablando, licenciado Raúl, que estamos claros que el impacto es fuerte de la tarifa, pero cuando hablan también de la revisión del contrato de H, recuerden que también los trabajadores estamos ahí, también le apostamos que también hay que aportar, todos tenemos que aportar en este proceso. ¿Por qué? Porque la ENE ha sido una empresa tan noble que después de 61 años de estar al frente, por eso los trabajadores y que lo sepa el ingeniero Jesús, con todo respeto le apostamos que se mantenga esta empresa. Imagínense 57 años que un montón de sectores se han favorecido de ella y que vengan a estos momentos a decirle que hay que desaparecerla. Es un dolor enorme. Un promedio de los trabajadores con más de 20 años de laborar. Eso lo dije, por eso le busquemos alternativas donde todos los sectores que estuvieron pegados de esa teta que se llama ENE, que ahora es el momento también. ¿Por qué? Porque a veces, como dicen los mensajes ahí en las redes sociales,
los consumidores o los abonados a veces dicen, bueno, nosotros siempre somos los paganos. En la cadena, el más delgado es el abonado. Entonces dije, bueno, los abonados son los que aguantamos ellos. Entonces el llamado es a todos los sectores que en estos momentos críticos que estamos pasando, que aporten y que nos sentemos en la mesa para buscar una salida y saquemos flote la ENE, ingeniero, y que la ENE se mantenga, pues, que la mantengamos todos los sectores y los trabajadores también, y con la gerencia que usted está manteniendo hasta los momentos. Walter. Nosotros los trabajadores también quería decirle, el licenciado Raúl, y a todos los invitados aquí, que tenemos que ser veedores tanto de la empresa Energía Honduras como de la ENE, en tal sentido de que con este bono que se viene a implementar ahorita para beneficio de la población, de la población que consume la mínima parte de lo que es la energía. Recordemos que en gobiernos atrás había un bono, el mentado bono 80. Recuerda, ingeniero Mejía, que habían empresarios que aparecían con ese bono, ¿verdad? Hay que ser veedores en esta parte, que ese bono que llega hasta 300 kilovatios no vayan a aparecer algunos empresarios consumiendo esa tarifa. Sabemos que los empresarios de igual manera están siendo golpeados por este incremento de la tarifa, pero hay que revisar bien esos contratos. Bien, gracias. ¿Conclusiones, don Julio? Sí, dos cositas voy a decir porque creo que hay que apuntalar algunos elementos que son sumamente importantes. Primero, creo que aunque pareciera que fuera tarde, es importante meterle mano. Walter, da la impresión de que esto es ya está definido y que la empresa va a desaparecer y se van a fundar estas otras 3 empresas, ¿no? Cualquiera que sea la solución, lo importante es que podamos mejorar la calidad del servicio, la cobertura y sobre todo que los costos no estén gravitando tanto en la población hondureña. Creo que va a confundir la gente lo que acabas de decir. Ajá. Es que va a desaparecer la empresa. Sí, eso licenciado, sí, totalmente. Estamos hablando que se tiene que fortalecer la ENE. Se va a transformar la empresa. ¿Quién es la matriz de todas esas 3 empresas? La empresa matriz se llama ENE, pues. Es que la verdad es que qué bueno que aclaran, porque hay mucha gente que está confundida. Hay muchas personas que dicen que la empresa va a desaparecer y que van a haber 3 empresas nuevas. Porque eso es bien importante aclararlo. Pero quiero cerrar únicamente, y gracias por la aclaración, quiero cerrar únicamente con un punto adicional. A mí sí me sigue preocupando y me sigue sonando en los oídos, Raúl, y amigos del sindicato y gerente, el tema fiscal del país, el tema de la economía nacional y cómo esta reestructuración o reingeniería, ese término de refundación lo encuentro un tanto politiquero, pero cómo esto va a impactar al fisco nacional, y realmente me preocupa. Puntualmente, en este momento, de acuerdo a mis cálculos personales, yo he visto las cifras del ENE y he estado viendo las cifras del gobierno, de la Secretaría de Finanzas, y la impresión que tenía hasta ayer, es que más o menos la ENE en este momento va a tener para este ejercicio, considerando todos los elementos que están sucediendo, el aumento en el precio del búnker y todo, estaría operando con una pérdida de aproximadamente unos $300 millones. ¿De dólares? Sí, de lo que implicaría más o menos, lo que significa más o menos unos 7.500 millones de lempiras. Ha estado funcionando con pérdidas de ese tipo los últimos 25 años la empresa, no lo vamos a negar. Pero si a eso le sumamos también los 1.000 millones adicionales que el gobierno va a gastarse en este subsidio, estamos hablando ya de más de 8.000 millones de lempiras, ¿verdad? Ahí es donde el tema fiscal no deja de hacerme ruido, porque yo estoy de acuerdo con que hay que salvar a la empresa, estoy de acuerdo con que hay que mejorar la calidad del servicio, pero también estoy de acuerdo con que es importante mantener la estabilidad macroeconómica del país, y eso debe ser algo que también los hondureños debemos de vigilar, porque hay otras prioridades, sin demeritar el caso de la energía, pero la educación, la salud, siguen siendo problemas acá en el país y tenemos que apostarle a eso desde el fisco. ¿Qué va a pasar con este nuevo incremento? Creo que va a tener un impacto fuerte, sobre todo para el empresariado. Entiendo que no es el 18% para los empresarios, creo que es un poco menos, ¿no? Sí, porque ya se había aplicado ya sí, en promedio creo que es como el 13%, pero esto no deja de ser un incremento del costo. Sí. Va a tener un efecto multiplicador en la inflación, ¿no? Porque ya de por sí
la gente empieza a especular y cuando te dicen le vamos a subir la energía eléctrica, entonces empiezan a subirle hasta el pan, sin hacer un cálculo de costos. Creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo bien importante en la regulación también en ese sentido y en la vigilancia de que no vayan a haber abusos, pero es inevitable, Raúl, debido al incremento en los costos de producción, que no vaya a haber un aumento en el índice general de precios en el país debido a este problema. Como presidente del Colegio de Economistas, en el español que todos entendemos, ¿cuánta gente va a ser subsidiada, los más pobres, y cuánto va a tener que sacar de su bolsa y pagar más por la luz? Tengo mis dudas yo de las cifras que dio Jesús, pero no lo voy a discutir porque él entiendo que conoce mejor esto. Yo creo que si se le va a dar un subsidio únicamente a las personas que consumen menos de 300 kilovatios hora, desde mi perspectiva no va a ser una gran cantidad de gente, ¿no? Pero como repito, yo tendría que sentarme a hacer los cálculos y entiendo que al final, repito, el mayor costo y los mayores problemas se van a generar más bien para la producción y evidentemente va a tener un impacto en el costo total de los bienes finales. Gracias, Julio. Gracias a ti, Raúl. Su resumen, señor gerente, ¿qué le dice a la población? Bueno, veamos con buenos ojos este proceso de transformación. No volvamos al pasado. No permitamos que los disociadores, que los generadores del caos siembren en sus cabezas cosas que no son ciertas. Si en efecto lo que va a desaparecer va a ser la mala práctica histórica del ENE, la empresa se va a transformar en 3 empresas, las cuales serán rentables, donde no se permitirán más ineficiencias y que garantizaremos de que aparte sean rentables, van a poder entregarle al pueblo hondureño un servicio de calidad. Queremos llevar nuestro país a un país de primer mundo y no lo vamos a lograr escondiendo bajo las piedras los problemas. Hay que sacarlos, ponerlos sobre la mesa, discutirlos y dar una solución al respecto. Confíen en lo que estamos haciendo, denos seguimiento paso a paso, tengan mucho cuidado con lo que leen en las redes sociales. Las redes sociales sirven para disociar el día de hoy. Hay que buscar la fuente antes de repetir o creer lo que dicen estos lugares. Hay mucha gente que lo que quiere es agitar nuestro país. Nuestro país ha sido un país de paz. Observen el día de hoy, métanse, den, como dicen, una googleada a los países de Centroamérica. Vean cómo está Guatemala, vean cómo está Nicaragua, vean cómo está El Salvador, vean cómo está Costa Rica. Y se dan cuenta que el día de hoy Honduras, nuestra Honduras, es el mejor país de Centroamérica. Veamos eso con buenos ojos, levantemos la vista, confiemos en nuestro gobierno, confiemos en nuestras autoridades y van a ver que el resultado va a ser positivo en el corto plazo. Gracias al señor gerente del ENE, el ingeniero Jesús Mejía. Gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta mañana. Muchas gracias, licenciado Raúl. Y solo aprovechar antes de cierre, gracias por la invitación. Decirle al señor gerente que ayudemos a la gente, a los trabajadores y que tratemos de siempre respetar sus derechos laborales. Y si un trabajador, por mínimo que sea, abandona la institución, que le dé sus derechos al 100%. Gracias. Muchas gracias. Bien, gracias. Antes de irme, el licenciado Edgardo Rodríguez tiene una actividad mañana. Es el Día de Ciencias Políticas 2018. Los días son martes 16 y miércoles 17 de octubre en el Hotel Intercontinental de 9 a 12 del mediodía. Es Días de Ciencia Política 2018. Martes y miércoles Hotel Intercontinental. Lo auspicia, lo lidera el licenciado Edgardo Rodríguez, a quien saludamos. Así están las cosas en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Gracias a todos. Deseo una buena semana y los invito a continuar en sintonía de Canal 11.